en la cual se encuentren. ¿Cómo están, estimados? Hola, profe, bien. ¿Usted? ¿Sabéis qué bien? No me quejo. Tuvo un buen fin de semana, ¿no? Es debatible, todo es debatible. Me hubiera gustado que fuera mejor, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, estimados y distinguidos, vamos a comenzar la clase del día de hoy viendo, primero sacándole el sonidito a Zoom cuando entran, porque me desagrada. Y segundo, partiendo con lo que nosotros tenemos que ver el día de hoy. Y bueno, hoy día vamos a darle un poco de, vamos a ir ya cerrando el tema de flotación y vamos a conversar acerca de los circuitos de flotación, pero ya no como lo que veíamos el otro día, ¿cierto? Que era la parte de reconciliación de data. Vamos a verlo claramente, pero el fuerte del día de hoy va a ser más que nada lo que tiene que ver con el por qué usamos circuitos y no usamos una pura celda nomás para hacer todo esto. Y también la definición de circuitos, ¿por qué no? ¿Ya? Así que comenzamos. Bueno, nosotros hemos visto ya algunos circuitos, ¿cierto? Muy básicos, que tienen que ver con lo que es la tecnología o el tipo RCS, ¿ya? Raffer, Cleaner, Scavenger, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cierto? Que teníamos, básicamente, tenemos la situación en donde tengo una alimentación que viene desde la misma mina, ingresa al circuito Raffer, no sin antes primero unirse, ¿cierto?, con la cola de un proceso siguiente, ¿cierto?, que no es exactamente el circuito Raffer, ¿ya? Luego vamos a tener, ¿cierto?, lo que es la obtención del concentrado Raffer, ¿cierto? Y este va a la cleaner. La cleaner produce el concentrado que yo estoy buscando, ¿cierto? Y la cola de la cleaner es la que se une con la alimentación y la cola de la Raffer, según este circuito que estoy viendo aquí, a mi mano izquierda, es un circuito, ¿cierto? Que hay la cola de la Raffer ahí muere, ¿ya? Pero en estricto rigor, la cola de la Raffer termina en la etapa scavenger, ¿cierto? Ya. Supongan, por favor, por un instante, por un segundo, supongan que nosotros tenemos, ¿cierto?, esta situación de acá, ¿ya? O mejor aún, supongamos que tenemos alimentación, tenemos la etapa Raffer, tenemos el concentrado Raffer y tenemos la cola Raffer, que es la que se devuelve a la alimentación. Sé que invertimos un poco el orden, ¿cierto?, de este orden lógico que tenemos aquí, ¿cierto?, arriba, pero es solamente una suposición para que ustedes vayan entendiendo un poco también eh, qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, supongan por un segundo esa situación que tengo aquí, ¿ya? ¿Cuál sería la recuperación del proceso aquí?
Lo que se flotó. Ya. Supongamos que las celdas van a tener todas la misma recuperación, una recuperación eh, R igual 80%. ¿Ya? Todas las celdas que mencione aquí, o los circuitos que mencione aquí, van a tener la misma recuperación. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos esa situación acá, la celda Raffer, ¿cierto? Si yo, suponiendo esta situación, la celda Raffer va a producir un concentrado, ¿cierto? Y va a tener una recuperación del 80%. Supongamos ahora esta situación de aquí arriba. El concentrado final, si se puede decir, en esta condición, concentrado final, va a tener un valor, ¿cierto? Una recuperación que va a ser igual a la recuperación de la celda Raffer o de la circuito Raffer por la recuperación de la celda cleaner. ¿Ya? Y si ambos tienen una recuperación del 80%, la recuperación va a ser 0,8 por 0,8, lo que nos da 0,64, ¿cierto? Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué yo aplico un circuito? ¿Ya? ¿Por qué yo aplico un circuito y no llego y digo, ¿sabes qué? Voy a usar la pura Rafa. Esa es la pregunta que les hago a ustedes. ¿Por qué yo tengo la necesidad de tener un circuito o una cierta forma, ¿cierto? Y no llego y digo, ¿sabes qué? Ahí está tu celda y con eso floto y más encima recupero más. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Que puede que arrastrar otro tipo de minerales, ¿o no? Ya, ya, Entonces en el fondo estaría, si tuviésemos solamente la Raffle, estaríamos flotando todo. ya, muy bien. Lo que nos lleva un poco a la pregunta, ¿cierto? Que creo que la mencioné en algún minuto, pero la vuelvo a mencionar. ¿Cuál es la función de la celda Raffer como tal? Recuperar la cantidad, harta cantidad. ¿Cierto? La Raffer, ¿cierto? Tiene la función de tener de tratar de recuperar la mayor cantidad posible. ¿Ya? La traducción de Raffer al español es algo así como el grueso. ¿Ya? Lo que hace alusión es que trata de recuperar el grueso o la mayor cantidad de mineral, del mineral que a mí me interesa. No le importa nada más. ¿Cuál es la función de la celda cleaner como tal? Concentrar lo que pasó como desapercibido. Más que eso. Seleccionar, ¿o no?
¿Ya? Entonces, ¿de qué se preocupa más la celda cleaner? De la ley. De la ley. Muy bien. La importancia de la celda cleaner es efectivamente aumentar la ley del concentrado. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Primero, cada celda hace su función respectiva. ¿Ya? Una es aquí la que te recupera la mayor cantidad posible y la otra es la que produce cierto un concentrado que se tenga la mayor ley posible. Bueno, y como ya se recuerdan, la celda scavenger mayoritariamente tiene la función o la finalidad de poder recuperar una mayor cantidad, de que se pierda menos material, ¿cierto? Porque eventualmente la cola Raffer sigue teniendo un material valioso, pero ahora con la scavenger yo la retorno, ¿cierto? A lo que es para poder volver a tratar. Entonces, y aquí viene la pregunta. ¿Cuántas celdas hay en un circuito Raffer? ¿Tres? ¿Ah? Por ahí me dicen 3. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 7. 7. ¿Ah? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ya. La etapa Raffer normalmente tiene una gran cantidad de celdas. No se puede determinar, ¿cierto? El número es indeterminado, o mejor dicho, no es que no se pueda determinar, o sea, claramente está dimensionado, ¿cierto? Pero el número no es fijo, eso no hay una fórmula que me diga, no sé, flujo mineral por, qué sé yo, por dosificación de reactivos, igual, este es el número de celdas que yo voy a hacer, que yo voy a tener. El número es incierto porque depende de la mineralogía, mineral a flotar. Y también depende de los flujos que yo quiera obtener o que yo tenga en nuestro haber. Entonces, ¿cuántas celdas hay en un circuito Raffer? Es difícil determinarlo. ¿Por qué? Y la clase de hoy, espero que se vayan con esa información. Cuando la terminemos digan, por eso es. La cantidad de celdas, ¿cierto? O la flotación que yo voy a obtener, aparece desde un punto de vista de laboratorio. ¿Ya? Los pasos a seguir, ¿cierto? Como ustedes vieron en el trabajo grupal que hicieron el miércoles, es que partimos, ¿cierto? Con una celda a escala laboratorio, ¿cierto? Partimos a escala laboratorio, que es lo que hubiéramos hecho si no hubiera habido pandemia. Partimos ahí. Una vez que yo tengo la escala laboratorio para poder determinar reactivos, para poder determinar recuperación, ¿ya? La ley obtenida, bla, 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 nos vamos a la escala piloto. En la escala piloto, básicamente es como una especie de planta pequeña. En esta planta pequeña nosotros ya hacemos como el juego con una cantidad de mineral, ¿cierto? Con una cantidad de agua, con una cantidad de
velocidad de aire, ¿cierto? Y así sucesivamente, para finalmente pasar a la planta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo determino el número de celdas? Es a partir de la escala laboratorio. ¿Ya? No existe proyecto minero que no parta con esa escala, porque la escala laboratorio me entrega información muy relevante acerca de lo que ocurre con el mineral una vez recuperado. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos esta situación, nosotros lo que vamos a tener, ¿cierto? Es, vamos a tener, ¿cierto? Que las celdas van a depender de toda esta línea que aparece acá. ¿Ya? Entonces, primero nosotros tenemos un laboratorio que tiene una celda de flotación estándar. ¿Ya? Lo normal, lo normal a escala laboratorio es que se tenga una celda tipo Denver, que se denomina. La celda tipo Denver es una celda que tiene muchos fabricantes, ¿cierto? Pero lo importante es que sigue una misma idea, y es que trato de replicar de mejor manera y además está muy bien estudiada. ¿Cuál es la gracia de eso entonces? Es que yo voy a poder indicar, ¿cierto? Si yo hago el ensayo aquí en Chile, en la Universidad Técnica Federico Santa María, sede Viña del Mar, laboratorio de minería, yo voy a poder replicar los resultados en Concepción, voy a poder replicar los resultados en Argentina, en Colombia, en Sudáfrica, en México y así sucesivamente. Por eso es tan relevante, ojalá siempre tener ese tipo de celda, aunque sea una, para poder hacer ensayos más bien más normados, digámoslo de esa manera. ¿Ya? La celda tipo Denver, la verdad es que también tiene algunos usos bastante simpáticos, ¿cierto? Y, o mejor dicho, más que usos simpáticos, podemos decir que se relaciona mucho eh, con la minería antigua. Siempre se está tratando de innovar en celdas de laboratorio, pero siempre se vuelve a lo mismo porque existe desconfianza en las nuevas tecnologías, ¿cierto? A escala laboratorio, ¿ya? Siempre vamos a buscar donde haya más data disponible y más data que haya funcionado, claramente, ¿ya? Eso por el lado de la celda Denver. Ahora bien, tenemos esta situación, ¿cierto? Ya la celda, eh, nosotros determinamos alguna información y esto nos va a permitir indicar, ¿cierto?, cuál es el valor de todo esto. ¿Cómo luce? Y aquí es algo importante tal vez, que no lo hemos conversado como tal. ¿Cómo luce una celda de flotación? ¿Ya? Si, si usted gusta, puede, y lo insto a que busque una celda de flotación, ¿cierto? O flotación de cobre en internet y va a poder encontrar muchas imágenes y muchas figuras. Pero una celda de flotación, a grosso modo, es un tambor, ¿cierto? Que tiene un cierto volumen y que adentro tiene lo que se llama un eh, impulsor y un rotor, que luce de esa manera. ¿Ya? Entonces, por este lado ingresa el mineral, por este lado salen las colas o tails. ¿Ya? Y aquí lo que tenemos, ¿cierto?, es lo que es el agua.
de proceso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Esto de aquí, el impeller, ¿cierto? El- las aspas, ¿cierto? La parte móvil, el rotor de esto, como bien dice su nombre, rota, ¿ya? Y genera turbulencia en esta agua, ¿ya? A su vez, a través de esta parte de aquí abajo, empieza a salir aire, empiezo a impulsar aire, lo cual nos lleva, ¿cierto?, eh, debido a la turbulencia que se está generando, lleva a que ese aire se vuelva burbujas, ¿ya? Además, yo normalmente tengo aquí lo que se denomina el espumante, ¿cierto? Ya se añadió el reactivo espumante, y esto lo que hace, ¿cierto? Entonces es que eh, el aire que se está inyectando a través de esta parte, eh, empiece a formar burbujas. Las burbujas atrapan el mineral y el mineral comienza a subir, llegando acá, en donde existe una capa, ¿cierto? De una especie de cama, vamos a hacer con otro color para que sea más distintivo, una especie de cama de burbujas que se denomina la capa espuma, ¿ya? La espuma. Entonces, la idea aquí es que la espuma suba lo suficiente para que eh, se vaya saliendo, ¿cierto? Eh, Sobrepase a la celda y ésta vaya fluyendo por canaletas especiales, ¿cierto? Y así estas siguen con su recorrido, ¿ya? Entonces, hay una variable que creo que no la mencioné cuando abrimos esta materia, que se le denomina JG, JG o velocidad lineal de aire. ¿Cuál es la idea detrás de esta variable JG? JG, como dice su nombre, velocidad lineal, entonces voy a tener un valor en metros por segundo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esos metros por segundo? Si yo multiplico esta velocidad que está en metros por segundo, la multiplico por el área transversal de mi celda, eso de ahí, voy a obtener, ¿cierto?, lo que es el caudal de aire. Y eso está en normalmente metros cúbicos por segundo o por hora, da lo mismo. Lo importante es que ustedes manejen, ¿cierto?, que es un flujo volumétrico, ¿cierto?, que yo estoy inyectando de aire. Entonces, ¿qué pasa? Una celda, una celda de laboratorio, supongamos que tiene un área transversal de la celda de laboratorio, mala elección porque se puede inclinar, celda lab, ¿cierto? Supongamos que tiene un área transversal de 50 centímetros cuadrados, ¿ya? Versus la celda
industrial, el área transversal, que tiene un valor posiblemente de unos 4,5 metros de metros cuadrados, por ejemplo. O si quieren podemos verlo, ¿cierto? 4,5, posiblemente no sea tan creíble, de unos 12 metros cuadrados. Entonces la pregunta es aquí, bueno, tengo una celda de laboratorio jodida, ¿cierto? Que tiene 50 centímetros cuadrados de área versus una celda industrial que tiene 12 metros cuadrados. 12 metros cuadrados de área transversal. ¿Cómo las relaciono? Bueno, la respuesta a eso es efectivamente el JG. El JG es una especie de conexión, de nexo entre lo que es la flotación, ¿cierto? En donde yo tengo que el aire sale de una manera, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, el caudal de aire, supongamos que para que esto funcione en la celda industrial, yo necesito un caudal de aire de 1000 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Esto por si acaso estoy inventando, no es que haya, no necesariamente funciona así, pero supongamos que son 1000 metros cúbicos por segundo de aire que yo tengo que inyectar. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago acá es dividir esto de aquí, oh, dividir este flujo por el área transversal. Le vamos a poner 100 para no ser tan exagerados. Puede que dé un número muy grande, ¿cierto? Y que sea medio extraño todavía. Entonces, vamos a tener, ¿cierto? 100 metros cúbicos por segundo. Y vamos a tener acá 12 metros cuadrados de área. Entonces vamos a dividir este metraje, este caudal, por el área. Y nos va a dar una velocidad de aire. Nos va a dar una velocidad del flujo de aire. Bueno, vamos a tener, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad, vamos a tener una cierta velocidad. Entonces, si hacemos la división, aproximadamente debería dar unos 8, unos 8, y algo metros por segundo de velocidad. Vamos a ponerle aproximadamente 8 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, este valor de aquí, yo sí lo puedo buscar en mi celda escala laboratorio. O mejor dicho, viceversa. Yo regulo el caudal de aire que tengo en mi celda de laboratorio y digo, mira, mi celda de laboratorio tiene 50 centímetros cuadrados y si yo hago y le ingreso un flujo de aire le ingreso, ¿cierto? 125 centímetros cúbicos por minuto, por ejemplo. Hago las transformaciones, ¿cierto? Y obtengo una velocidad, hago las transformaciones necesarias para obtener la velocidad lineal. Y con esa velocidad o con ese flujo y con el área transversal, yo puedo obtener la velocidad lineal que se va a repetir eventualmente en la celda de flotación que funciona o que tiene 100 metros cúbicos de capacidad o tiene 500 metros cúbicos de capacidad y que se le debe insuflar este caudal de aire para que funcione. ¿Ya? Entonces, suena como que me desvía, ¿cierto? Entonces, las celdas de flotación, ¿cierto? Tienen una cierta capacidad a escala industrial
o tienen unas ciertas dimensiones a escala industrial que yo las puedo representar de manera fehaciente en el laboratorio. Entonces, si por ejemplo yo tengo tres, supongamos que tenemos que a escala laboratorio obtuve que la velocidad lineal, ¿cierto? Que viene siendo el flujo de aire, dividido el área transversal de la celda, eh, me dio una velocidad lineal de 8 metros por segundo. Yo hago los cálculos con respecto ahora a mi celda industrial, por ejemplo, que tiene un área transversal de 12, y eso me va a entregar el flujo de aire que yo necesito para que esto funcione de manera adecuada, ¿ya? En estricto rigor no van a ser 100, serían como 96 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Si yo hago la multiplicación. Pero lo importante acá es que sepan que existe una variable que nos permite relacionar todo esto, y esa es la velocidad lineal de aire, ¿ya? Pasar de la escala laboratorio a la escala industrial. Con esto que acabo de mencionar, ¿alguna duda y o consulta? No, perfecto. Profe, Dígame. el JG se puede entonces como cuantificar, o sea, uno puede determinarlo con un botón. A ver, el JG tiene un poco más que ver eh, con la parte más, digámoslo así, de diseño, o revisión o comparación del tipo, de la forma, eh, el análisis, ¿cierto? Cuando las cosas, entre comillas, andan mal, ¿ya? Entonces el JG no es necesariamente que lo voy a calcular, ¿cierto? Siempre. No lo van a andar calculando por la vida. El JG tiene una componente mucho más del tipo, eh, dimensionamiento, ¿cierto? Eh, claro, o sea, momento de dimensionar o al momento de construir una celda, ¿ya? Y comprar sus equipos periféricos que se denomina, o como una especie de revisión, ¿cierto? Si es que estamos funcionando bien. Entonces, básicamente ven en qué flujo de aire estamos y yo lo relaciono con el JG. Entonces, lo que ustedes lo más probable es que vean, no lo más probable, lo que van a ver es que les van a decir, mira, van a tener, ¿cierto? Estar insuflando aire y van a darles rangos. El flujo de aire tiene que estar, voy a inventar, entre 90 y 110 metros cúbicos por segundo para que el aire ingrese de manera adecuada, ¿cierto? Y esto permita que se generen las burbujas que nosotros esperamos, ¿ya? Entonces, eh, con eso nosotros vamos a determinar, ¿cierto? Y van a poder ustedes analizar de que si esto está funcionando bien. Eso es más pega, entre comillas, del jefe, si se puede decir, pero lo que ustedes van a ver es eso, o sea, van a ver un caudal que ya tiene la relación con el JG, que se obtuvo desde otro lado. Una forma de posicionar, ¿cierto? La información que antes nosotros veíamos es por medio el análisis de nodos. El análisis de nodos no es otra cosa que colocar o posicionar espacialmente la información de las celdas en una forma un poco diferente.
Como ustedes se dan cuenta, acá tenemos el circuito ya casi clásico que tenemos, en donde tenemos una alimentación que ingresa a un circuito Raffer. Este está representado, ¿cierto?, con su recuperación y con la no recuperación, ¿cierto?, lo que se va a la celda scavenger, la cola, ¿cierto?, y el concentrado. El concentrado, ¿cierto?, va a la celda cleaner, la cual tiene una recuperación o está caracterizada, ¿cierto?, por la recuperación de la celda Raffer, ¿cierto?, porque es lo que entra, por la recuperación de la celda cleaner, ¿ya? Y eso nos entrega un concentrado. Y la cola de la celda cleaner sale, ¿cierto?, y es retornada a la alimentación. Pero no retorna sola, retorna junto con un concentrado, ¿cierto?, que es el concentrado de la celda scavenger, ¿ya? Y la cola de esta definitivamente se pierde, ¿ya? Entonces, eso pasa con este estilo, ¿cierto?, con este arreglo de celdas que nosotros teníamos y que las vimos en algún minuto, ¿ya? Entonces, recordemos otro arreglo que también vimos en un minuto. Tenemos ahí, tenemos ahí y tenemos acá. Entonces aquí tengo Raffer, Scavenger, acá tengo Cleaner. Entonces acá tenemos la alimentación, ¿cierto?, que va al Scavenger, el concentrado de la Raffer, pero aquí la cola de la Cleaner nosotros la mandábamos para allá. Y aquí está el concentrado de la Cleaner, la cola del Scavenger y el concentrado del Scavenger volvía solito aquí. Entonces la pregunta que les hago ahora es, y que me indiquen, ¿cierto?, ¿cómo luciría esto? ¿Cierto? Que ya los valores de recuperación ustedes ya lo tienen colocado, ¿cierto? Ya lo teníamos calculado, por ende los deben tener ahí en su cuaderno, ¿cierto? O notebook, no sé en qué están tomando apuntes, ya lo deberían tener. Entonces, ¿cómo luciría esto de aquí, pero en formato nodos? Unos 5 minutitos para que me digan y yo ahí después lo empiezo a dibujar. Ya, estimados, según lo que estamos viendo aquí, ¿cómo sería el análisis de nodos o cómo se representaría con nodos esta parte de acá? Los escucho. En realidad sería como lo mismo que el de al lado, pero el que ya está realizado, pero la parte de abajo cambiaría. A ver, Em, ¿cómo sigue aquí? A ver. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la Raffer que llega a la cleaner.
aquí tenemos, ¿cierto?, de la Raffer, ¿cierto?, a la Scavenger. Y tenemos el concentrado, ¿cierto?, de la Cleaner, que como siempre sale en ese sentido. ¿Viste? Abajo cambia. ¿Cómo cambia aquí? Que las colas del Scavenger se regresan a la Raffer. Ya ahí Felipe hizo algo, ¿ok? Dice que va más o menos así. Ya. ¿Qué más? Esto por si acaso sería algo así. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Bueno, Las colas del Scavenger se van a la alimentación de la Raffer. o sea, el concentrado de la Scavenger se va a la alimentación de la rama. No, claro, Y viene la alimentación, ¿cierto? Y las colas de la Scavenger se hace 1 menos R sub S, 1 menos R sub C, R sub Raffer, se va para afuera, ¿cierto? Y aquí vendría siendo R Scavenger, ¿cierto? Menos R sub C, R sub Raffer, ¿cierto? Y ahí tendríamos más o menos el análisis modal. Como se dan cuenta, no es nada difícil, ¿cierto? Nada del otro mundo, solamente es una forma distinta de establecer las rutas de flotación que nosotros tenemos, de concentrado y de concentración, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta para futuras ocasiones. ¿Alguna duda con esto, estimados? ¿Alguien que no entienda para qué es lo que se hizo, para dónde va Profe, la cosa? cuando las colas de las cleaners se agregan a las colas de la Raffer, Ujú. eh, cuando entran como con una forma cambiada, ¿cierto? La fórmula Sí, acuérdate que es como aparece aquí. sería 1 menos la concentración de la cleaner Por lo menos la por la recuperación de Raffer. la cleaner por la recuperación de la RAM. Ah, ahí está. Ahí. Gracias, profe. Ujú. No problema. Ya. Entonces, vamos a ver lo que habíamos dicho anteriormente. Tenemos, ¿cierto?, la siguiente situación. Acá tenemos el mineral puro, ¿cierto? Y acá tenemos en este eje lo que es la ley de alimentación o la ley del flujo que estoy analizando. Y acá tenemos la recuperación. Ambos vienen en porcentaje, ambos son analizables, ¿cierto? Y si nosotros hiciéramos el análisis, ¿cierto?, de cómo sucede esto, mientras más, eh, más yo floto, básicamente yo voy disminuyendo la ley, porque recuerden que esa línea punteada que está acá abajo viene a representar lo que es la alimentación. Con esta ley eh, ingresa el mineral al circuito completo. Entonces, aquí tenemos lo que es
el mineral puro. Entonces acá esto es bastante extraño, por decirlo menos, ¿ya? Porque si yo hiciera una representación de cómo ocurre el, el tema este de la recuperación y de la ley, básicamente si se dan cuenta hay una especie de relación inversa, en donde cuando yo tengo una recuperación muy alta, pero tengo una ley muy baja, ¿ya? En cambio, si yo llego a tener la ley más alta posible, la recuperación va a ser la más baja de todas, que en estricto rigor acá dice que es cero. O sea, para decirlo de otra manera, es imposible llegar al mineral puro como tal en un circuito, ¿ya? Eso es relevante, ¿cierto?, para nuestros análisis. Ahora, cuando yo trabajo en una celda, entiéndase una celda laboratorio, por ejemplo, este cambio, ¿ya? Yo voy disminuyendo la recuperación y tengo la ley, ¿cierto? La ley no aumenta tanto o no aumenta de manera tan violenta, ¿cierto? Como si ocurre en el circuito. Cuando yo tengo un circuito de flotación, yo lo que tengo, ¿cierto? Es una, tengo un aumento muy alto en un principio, en la ley, ¿cierto? Sin ver afectado en tan gran valor, ¿cierto? La recuperación. Y a medida que yo sigo aumentando la ley, ahí sí ya la recuperación disminuye. Esto explica, o en esta curva, yo puedo leer bastante bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre en las distintas etapas de la flotación? Si ustedes ven aquí, esto de acá es lo que explicábamos hace un rato de las celdas Raffer, ¿cierto? En donde yo no, yo busco que la recuperación sea la máxima posible, ojalá recuperar la gran mayoría del material de interés, pero la ley no es tan alta, ¿cierto? No es tan alta. Aquí apunto al bulk, ¿ya? La ley, sigo teniendo harta basura en este punto. Y a medida que me voy acercando acá, esto de aquí viene a representar un poco lo que es la flotación cleaner, en donde en la flotación cleaner, a mí la recuperación, la verdad es que no es tan irrelevante. De hecho, la recuperación cleaner podría tener una recuperación relativamente baja, pero lo importante es aumentar la ley, que ésta se aproxime lo más posible, lleguemos lo más cerca posible a lo que es el mineral puro, ¿cierto? Y con el fin de poder obtener un concentrado lo más atractivo posible, ¿ya? En estricto rigor, la recuperación es importante o es lo más relevante para el productor, mientras que la ley es lo más relevante para el comprador, ¿ya? Porque a mí me interesa, ojalá tener, básicamente, me interesa que después de este proceso yo pase a una etapa pase a una etapa, ¿cierto? Cuando yo vendo el concentrado o se lo entrego a una fundición, a la fundición le va a interesar invertir el mínimo posible y obtener el mayor cobre, la mayor cantidad de cobre posible, ¿cierto? Es como lo lógico. Entonces, claramente yo voy a buscar que que la ley ya sea mucho mayor, ¿cierto? Entonces, que la cantidad de mineral valioso o mineral puro que yo tenga sea la mayor cantidad posible. ¿Esto cómo se logra? ¿Ya?
en la celda cleaner. Ahora hablamos de la celda cleaner. Antes yo les mencioné, les mostraba o les intenté dibujar una tipo de celda que es esta que aquí dibujé acá abajo. Esta celda que ustedes ven aquí es reconocible o es más relacionada a lo que es la flotación Raffer, ¿ya? Es una celda con un gran diámetro y con una altura, si se dan cuenta, un tanto similar, ¿cierto?, a el diámetro que tiene la celda. La celda cleaner, por su parte, celda cleaner, es más parecido a eso. La celda cleaner normalmente se realiza en flotación columnar. ¿Ya? Donde las columnas tienen una forma un tanto diferente a lo que es a lo que es su fisonomía o su diseño en relación a la celda Raffer. Primero, el concentrado ingresa a la mitad, si se puede decir. El concentrado Raffer ingresa acá a la mitad aproximadamente de la columna. Entonces ingresa, ingreso, concentrado, Raffer. ¿Ya? Y las burbujas son ingresadas, o el aire ingresa en esta parte de acá, permitiendo, o a lo mejor más arriba, pero lo importante es que el aire ingresa de esa manera, ¿cierto? Permitiendo que las burbujas se vayan generando y vayan ascendiendo, ¿cierto? El mineral ingresa, el concentrado Raffer ingresa, se contacta con estas burbujas y estas van ascendiendo, van ascendiendo, van ascendiendo, y al igual que en los casos anteriores, acá tenemos, ¿cierto?, el concentrado, tenemos una cama de espuma, ¿cierto?, que eh, básicamente sale por inundación de acá, sobresale de la celda y va cayendo, ¿cierto?, a los concentraductos, que ya este es el concentrado final. Y claramente el mineral que no se adhiere a las burbujas cae, ¿cierto?, va cayendo por peso, y las colas de la celda cleaner son las que vemos aquí, ¿ya? Como les digo, la entrada del aire puede estar más arriba, ¿cierto?, con tal de que esto genere que yo pueda entrar en esta forma. Y claramente toda la celda está ocupada con agua, ¿ya? Para que, para que no crean que esto como que ocurre en la magia, ¿cierto? Existe agua, ¿cierto? Hay un ingreso, y el mineral que no se adhiere cae, y este se va en las colas. Profe, en qué celda de las tres se agregan los reactivos? Muy buena pregunta. En ninguna. Se agrega al principio, antes. Antes de ingresar siquiera a la celda, ya el mineral viene con reactivos añadidos. Ahora, más para responder bien a tu pregunta, de lo que la pregunta real que hiciste, eh, los reactivos mayoritariamente, no quiere decir que después no se agreguen, pero mayoritariamente se agregan
previo a la flotación RAF. Y después la cleaner nos vuelve a hacer echar reactivo, ¿o no? Por eso te digo, mayoritariamente, como quien dice, el grueso de los reactivos se añaden en la celda previo a la flotación RAF. No quiere decir que en las celdas Ah, posteriores ya. no se agreguen. Ya. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda o consulta, estimados? Yo les hago una pregunta a ustedes, entonces. ¿Por qué piensan ustedes que, que, es- que las celdas cleaner tienen una forma más o menos similar a esto? O sea, que son más altas que anchas. Son más altas que anchas. Eso, no sé si lo habré dicho. El mineral está más compactado, más fácil que el aire lo absorbe. Ya. ¿Quién más? A ver, cuéntame. Para que tenga más tiempo de flotar, ¿o no? Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tiene alguna idea de cómo es? Ya. De velocidad de llenado me mencionan por un lado. Me mencionan la- el tiempo, ¿cierto? El tiempo de flotación. Y me eh, mencionan también las dimensiones. Y la respuesta correcta, en estricto rigor, es el tiempo, pero el tiempo de flotación. Básicamente lo que se está mencionando entonces es que el, el mineral tiene más tiempo. Y aquí viene un concepto que no vamos a ver en profundidad porque requiere matemáticas muy avanzadas para analizarlo, pero vamos a mencionar más tiempo de residencia. ¿Ya? El tiempo de residencia es el tiempo que pasa, en este caso, una partícula al interior de un reactor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces viene una partícula, vamos a dibujarla con otro color para que sea más evidente.
¿Cuál color puedo usar? Entra la partícula, se viene acá, y desde que entra la partícula hasta que se está desplazando, se está desplazando, se está desplazando, hasta que sale, ¿cierto? Hasta ese punto hablamos de tiempo de residencia. ¿Ya? Entonces, esta flotación tiene más tiempo el largo o el alto de esta celda es mayor porque a la celda, así la celda tiene, o el mineral, perdón, tiene mayor tiempo de exposición a las burbujas y a los reactivos. Entonces, las burbujas van ascendiendo, contactan con este mineral que está juntándose. La burbuja sale, sigue ascendiendo, ¿cierto? Viene con ese mineral, sigue ascendiendo con ese mineral. A lo mejor acá la burbuja se revienta, puede ser, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿cierto? El mineral se adhiere a otra burbuja y así va subiendo, hasta que sale, ¿ya? Entonces, el tiempo que pasa una partícula dentro de la celda se denomina tiempo de residencia, ¿ya? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué esto también es mejor? Porque esto permite que lo que ocurra dentro de la misma celda y así no se rompe tanto la situación que nosotros tenemos. No se rompe no se rompe la pulpa, no se rompen las burbujas si nosotros la hacemos con distintas celdas. Entonces, así las partículas hacen recorridos más largos, pero todo dentro de la celda, protegido. Una vez que sale aquí, ya el concentrado queda evidente, ¿cierto? Y ya no es necesario hacer más procesamiento. A diferencia de las celdas Raffer, donde como se mencionaba anteriormente, son más cortas, ¿cierto? Tienen una altura, diámetro, donde el diámetro es muy similar a la altura y por ende la, el tiempo de residencia es menor. ¿Cómo nosotros en la flotación Raffer eh, subsanamos eso? Teniendo muchas celdas. Muchas celdas. ¿Ya? E inclusive teniendo bancos de celdas. ¿Qué significa eso? Que los bancos, ¿cierto? Son separaciones, son, digámoslo así, filas de celdas. Entonces, si yo tengo tres bancos, tengo tres filas de celdas que van flotando, ¿cierto? Y que tienen una geometría o tienen capacidades relativamente similares, ¿ya? Entonces, ¿por qué la celda cleaner o la celda columnar es más alta que ancha? Es para darle mayor tiempo de residencia al mineral y así yo garantizo que la mayor cantidad del mineral es flotado. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Ya. Al igual como
al igual como en la molienda, nosotros también, si se recuerdan, una de las variables importantes es el tamaño de partícula. Entonces, nosotros en la molienda teníamos como parámetro principal el PUF80, dependiendo de qué es lo que estuviéramos analizando, si los productos o la alimentación. Bueno, acá tenemos lo que es la curva de separación, ¿cierto? O de partición, en donde tenemos, o lo que caracteriza en la flotación, es el D50, ¿ya? Que también viene siendo el tamaño, o hace alusión al tamaño de la partícula. En condiciones ideales, vamos a tener esta situación que es la línea punteada, ¿ya? En donde en donde yo voy a poder determinar, ¿cierto? Este salto importante. Yo tengo que bajo el tamaño que a mí me importa, bajo el tamaño de 50 de mineral, yo voy a tener, ¿cierto? Recuperación nula. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la recuperación, ¿cierto? Que yo produzco aquí, ¿cierto? Digamos que por temas aerodinámicos la partícula no se adhiere a la burbuja, la partícula queda a merced, ¿cierto? De las fuerzas de arrastre del aire inyectado, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de este tamaño, la partícula asciende. Y todo el mineral que esté en ese tamaño o sobre va a ser flotado. Pero como ustedes saben, no existe tal idealidad y los tamaños de partícula son variables, a más no poder. Entonces, lo que yo hago, o lo que ocurre es que yo obtengo lo que se denomina una curva S, tipo S, en donde existe una distribución de tamaños y cada tamaño tiene asociado consigo una recuperación acumulada, que vendría siendo el tipo de gráfico que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Entonces, básicamente, no quiere decir que yo cuando tenga un tamaño de partícula de 50, tamaño de partícula sea cual sea, pero que represente el 50% de la muestra, ¿cierto? No quiere decir que va a recuperarse, ¿cierto?, el 50%, sino que las recuperaciones sumadas de cada una va increciendo, ¿cierto? Y en ese punto se vuelve, acumuladamente se ha recuperado el 50% del material que yo tenía disponible, ¿ya? Y eso con respecto a los tamaños. Y a medida que voy aumentando o me voy alejando del D50, yo sigo recuperando, pero de manera acumulada. En molienda, lo importante, ¿cierto? O lo característico de todo esto era como ya les dije, el P80 o F80, según lo que estuviéramos analizando. Bueno, acá lo relevante es el T50, que es el diámetro, ¿cierto?, que a mí me interesa. Y por otro lado también tenemos lo mismo pero con densidad, que nos va a permitir, ¿cierto?, hacer los mismos análisis pero con respecto a la densidad que yo tengo. Entonces tenemos una densidad 50, ¿cierto?, que básicamente estamos indicando que no todo el material o no todo el fluido que yo tengo en mi celda tiene la misma densidad. Hay puntos en donde yo voy a tener menor densidad y hay otros donde voy a tener mayor densidad. ¿Ya? Que existe una distribución. Entonces, cuando yo cumplo esta densidad,
media, digámoslo así, yo deberías tener una recuperación acumulada del 50%. ¿Ya? Son curvas que nos permiten también caracterizar de una manera u otra nuestro proceso de flotación y que son muy útiles para los separadores o las, claro, los separadores, ¿cierto? Eh, ah, no son separadores. Los clasificadores, ¿cierto? Para el concentrado. ¿Alguna duda y o consulta con esto, estimados? Y aquí tenemos otro de los temas, ¿cierto?, que nos interesan y ya entramos en tierra derecha con el concepto de calidad de separación. Nosotros, ¿cierto? Acá, como ya les dije, tenemos una situación ideal en donde todo el material es recuperado de un apenas paso este tamaño de acá, o donde tengo esta situación. Entonces, cuando yo llego, previo a llegar a este tamaño, ¿cierto? A esta situación, cuando yo tengo una, un circuito Raffer Cleaner Scavenger, previo a llegar a este punto, yo voy a recuperar, digámoslo así, poco o mucho es subjetivo, ¿cierto? Pero voy a recuperar menos que cuando yo hago esto en una etapa, ¿ya? O digámoslo así, en una celda. Pero posterior a eso, la celda RCS, ¿cierto? La Raffer Clean Scavenger, va a tener un aumento y va a estar por sobre este reactor único que me está haciendo la flotación. Entonces lo importante es obtener y dimensionar una celda RCS o un circuito Raffer Cleaner Scavenger que me permita acercarme lo más posible a esta curva ideal, ¿ya? Y eh, claramente va a estar relacionada a esta parte de aquí, ¿ya? Para que lo tengan en consideración también. Entonces, las celdas eh, Cleaner, Raffer Cleaner Scavenger van a permitir acercarnos a esta curva ideal y con eso nosotros vamos a poder llegar y determinar nuestro proceso como tal. Y aquí es donde tenemos una gráfico, ¿cierto? La curva azul representa la recuperación, ¿ya? Expresada en porcentaje. Y la curva roja
representa la ley que tiene un mineral, o la ley del concentrado. Y el eje de las abscisas viene siendo el tiempo. ¿Ya? Normalmente pueden ser minutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Estoy diciendo que yo parto con una recuperación nula. ¿Ya? Lo mismo que leíamos en el gráfico anterior, un gráfico que habíamos visto previamente, ¿cierto? Que es este de acá. Cuando yo tengo un mineral puro o yo tengo la máxima ley posible, 100, por ejemplo, la recuperación que alcanzo es 0. Pero a medida que yo aumento la recuperación, lo que obtengo, ¿cierto?, es una disminución de la ley. Entonces, esto de aquí, la pregunta que les hago a ustedes, estimados y distinguidos, es, ¿hasta cuándo yo debo flotar? ¿Hasta qué tiempo ustedes flotarían según las curvas que están viendo acá? Recuerden que la curva azul es de recuperación. Y la roja es de ley. ¿Hasta qué punto ustedes recuperarían? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hasta qué punto habría que flotar? ¿Donde se interceptan las dos curvas o no? Ya, ya. Pero mira, la recuperación es relativamente baja aquí. O sea, estoy recuperando muy poco. Entonces, hasta donde se aplana hasta donde se empieza como a aplanar la curva, porque ya después ya no tiene sentido estar recuperando, Claro, o sea, la cuando llegamos recuperación a es muy una baja. pendiente relativamente baja en recuperación, pero la ley ahora es un desastre. ¿Ya? La respuesta, estimados, gracias por lo menos haber contestado, ¿cierto? A diferencia del resto, es que yo voy a buscar la diferencia entre ambos valores. Por eso es relevante ponerlas en la misma gráfica. Y voy a buscar cuando la diferencia comience a ser, ya comience a volverse constante. Entonces, cuando ya la magnitud de la diferencia se vuelva ya una especie de constante o llegue a un nivel que yo digo hasta ahí ya disminuyo demasiado, hasta ahí es lo más relevante poder recuperar. ¿Ya? Cada, cada punto de esta curva
por si acaso, o cada tiempo de esta curva normalmente es es un punto experimental en una o en un ensayo de laboratorio de flotación, ¿ya? Entonces, estos valores, mientras más bajos sean, o la diferencia esta sea más alta, una vez que se vuelve una pseudo constante, o sea que ya la diferencia no es tan grande, ahí dejo de flotar. Ahí dejo de flotar y ahí se vuelve cada vez menos atractivo, ¿cierto? La flotación. Como bien decía Ismael, una vez que pasemos acá, ya aquí no tiene, es más, por aquí ya no tiene sentido mucho flotar, porque a pesar de que tengo una recuperación excelente, si aumento en un minuto el tiempo de flotación, la recuperación no sube mucho. En cambio, la ley sí baja bastante. Entonces va a llegar un punto, como por acá, en donde la diferencia, ¿cierto?, que yo estoy sosteniendo entre recuperación y ley, la verdad es que se vuelve la óptima. Entonces ya con eso yo dejo de preocuparme y digo, hasta acá tengo que flotar. Y ahí determino el tiempo de flotación. Y ahí determino el tiempo de residencia que tiene la partícula en el proceso y después que sigue, ¿cierto? Y ahí yo también puedo determinar la cantidad de celdas que yo tengo. Supongamos que esto de acá sean minutos, ¿ya? Son minutos. Si la celda, si la celda tiene, si las celdas seleccionadas tienen un tiempo de residencia de 2,5 minutos, supongamos que esto es flotación rápida, 2,5 minutos. ¿Ya? Y supongamos que hasta los 30 minutos es atractivo flotar. ¿Cuántas celdas yo debo tener? Entonces, lo que tendríamos que ver, ¿cierto? Es que yo necesito un tiempo total
30 minutos, ¿cierto? Y cada celda, el tiempo de una celda, es de 2,5 minutos. ¿Ya? Por celda. Entonces, para determinar el número de celdas, 14. son 30, ¿cierto? Minutos de 2,5. Lo cual nos da 12 celdas. ¿Alguna duda con esto, estimados? Nosotros acá tenemos, ¿cierto? La recuperación, ¿cierto? Ya los tengo un poco locos con eso. Y tenemos una recta que va a ser igual a eh, a la concentración, ¿cierto? A la ley del mineral en el concentrado, o ley del elemento en el concentrado, dividido la ley del elemento en la alimentación, ¿ya? Que es básicamente lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, para que esto tenga sentido, que lo que estamos viendo acá, nosotros necesitamos saber cuánto vale esto. Y a eso le llamamos rendimiento. ¿Cuánto es la masa de concentrado sobre la masa de alimentación? ¿Ya? Yo la puedo expresar como porcentaje, ¿cierto? O como decimal. La verdad es que da lo mismo, ¿ya? Lo importante es tener claro que tengo lo que es la recuperación y tengo lo que es la razón de las leyes. Con eso yo obtengo lo que es esta curva y esta pendiente de acá, ¿ya? Entonces, teniendo esta información, nosotros podemos pasar a ver las curvas ya más entretenidas. Y ahí es donde nace el concepto de eficiencia técnica de separación. La eficiencia técnica viene siendo como una eficiencia cualquiera, está dada por el concepto de la cantidad separada, ¿cierto? Cuánto yo conseguí separar, dividido por la cantidad separable. O, dicho de otra manera, cuánto yo pude, cuánto yo tengo disponible por separar y efectivamente cuánto logré separar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, nosotros acá tenemos ciertas líneas, ¿cierto? Que están dadas por lo que nosotros estamos conversando. Entonces, estas líneas que están aquí, yo las puedo representar o yo las puedo ver para poder analizar lo que aparece aquí. Y tal vez este gráfico no es el mejor. A ver si está el otro. Ahí está el otro. Entonces,
tenemos la curva OS, que es la que aparece aquí, ¿cierto? Que viene siendo la línea en donde el concentrado es igual o la ley de concentrado es igual a la ley de alimentación. Y a medida que yo traslado esta línea, yo me voy topando con ciertas curvas que pueden ser relevantes. ¿Ya? Otras líneas que pueden ser relevantes acá también es OM. ¿Ya? OM. Y también tenemos MS. ¿Qué creen ustedes que represente OM? La línea OM nos indica, ¿cierto?, la cantidad máxima, ¿cierto?, de mineral que yo tengo. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente nosotros hablamos, por ejemplo, de cobre, ¿ya? Pero el cobre está contenido en un mineral, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy hablando de la que es la ley del mineral, por eso la ley de mineral. Y acá nosotros hablamos del elemento que yo estoy viendo. Acá yo estoy viendo cobre, acá yo estoy viendo calcopirita, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la gracia o esa es la idea detrás de esta recta. Entonces, a medida que yo voy avanzando, ¿cierto? Que yo voy viendo, voy analizando algunos puntos de la curva, ¿cierto? Que yo tengo aquí. ¿Ya? Entonces, eficiencia técnica, ya dijimos que era lo que yo tengo disponible. ¿Cuánto tengo disponible de esto? Tengo de 0 a m, ¿ya? Viene siendo la magnitud de este vector de acá. Eso es lo que yo tengo disponible. OL, ¿qué significa? Eso de ahí. Significa, ¿cierto?, la cantidad que yo efectivamente puedo recuperar para el proceso, ¿cierto?, que está representado ahí con letra K. Entonces, llegando ahí, yo voy a poder determinar ese punto que está ahí y yo con eso determino la cantidad, ¿cierto?, o la razón que a mí me da. También lo puedo leer, ¿cierto?, si se dan cuenta, intersectando los valores en el eje de las ordenadas, como OB, ¿cierto?, eso de ahí, dividido OC, que es lo que está acá. Y si se dan cuenta, cada una de estas rectas es básicamente la traslación, ¿cierto? Es como que yo tuviera una regla y voy leyendo, la voy moviendo, ¿cierto?, a través de la curva, y donde corta, empiezo a hacer los análisis, ¿cierto?, para las otras rectas, ¿ya? Y si sigo avanzando acá, obtengo acá lo que viene siendo el máximo, la máxima recuperación que yo puedo obtener en esta condición, ¿ya? Entonces, la eficiencia técnica yo la puedo obtener mediante esos dos o con esta información de aquí que la verdad es, para eso mejor buscamos la información, ¿cierto? No la leemos del gráfico, ¿cierto? Usamos información de los análisis, ¿ya? La eficiencia técnica máxima, si ustedes se dan cuenta, es OQ, o sea, hasta aquí, que de nuevo es la extensión del punto más, del último punto de la curva azul, que es la recuperación, intersectada con esta curva, que es básicamente la curva C igual F. ¿Ya? O Q dividido OM. O sea que no importa lo que yo haga, y ahí está el detalle, no importa lo que yo haga,
la mayor cantidad de mineral que voy a poder recuperar es esa, dividido eso, pero del mineral, ¿ya? Recuerden siempre eso, mineral. También la puedo leer acá, ¿cierto? Que viene siendo OL dividido O, ¿ya? Eso es, pero esto de aquí viene siendo más para lo que es la etapa como tal. Una etapa, la etapa Q, perdón, la etapa K, yo la voy leyendo aquí, ¿ya? La mayor recuperación o la mayor separación que yo puedo obtener va a ser en ese punto. Dudas y o consultas, estimados, sobre eficiencia técnica y el gráfico que acabamos de ver. Ya, vamos, porque lo siguiente necesito un poco de tiempo, ¿cierto? Necesito explayarme, así que lo vamos a dejar para la clase a la vuelta de la semana de vacaciones, lo que sigue. Y ahí haríamos también un repaso, un breve repaso de la materia de explotación, porque el certamen es la semana siguiente a la vuelta de vacaciones. O sea, el 24 es clase, no hay evaluación, no hay nada, solamente materia y repaso, y la semana siguiente, creo que es 29 de mayo, ahí es certamen como tal. ¿Ya? Así que eso, estimados, que tengan a los que no veo mañana, que tengan muy buenas vacaciones, o que por lo menos esta semana puedan reposar, puedan descansar, y nos vemos a la vuelta de esa semana. Y a los que no, nos vemos mañana. Chao, profe.